¿Están viendo mi pantalla? Punto de equilibrio, sí señor. Ok, listo, muchas gracias. Bueno, miren muchachos, el día de hoy vamos a hablar eh, de una de las variables financieras, económicas o indicadores que, digamos, de los más importantes en el área de las finanzas, que es el punto de equilibrio, que es algo muy sencillo de calcular, muy fácil. Sin embargo, no todas las veces lo hacemos o lo conocemos. Entonces, antes de empezar a hablar de punto de equilibrio, eh, me gustaría que alguien me dijera, para ustedes, ¿qué significa la palabra equilibrio? La palabra. ¿Cuándo algo está en equilibrio? O me den ejemplos de que algo está en equilibrio. Cuando algo está balanceado. Cuando algo está balanceado. ¿Qué más? Profe, el mejor ejemplo podría ser el de la balanza, cuando de ambos, o sea, ambas cosas están en un punto estable donde Exacto, la balanza. hay un Cuando equilibrio, va de valga la pronto, redundancia. exacto, la balanza está equilibrada, decimos, cuando de un lado eh, concuerda con el otro lado y permite que las dos estén a un mismo nivel o se estén, digamos, estáticas, algo así, para no mencionar nuevamente la palabra equilibrio, porque ya utilizamos tanto la palabra equilibrio que a veces no tiene como sinónimos. ¿Cuándo más utilizamos la palabra equilibrio? Cuando hay una Cuando estabilidad. hay una estabilidad. A veces se acuerdan que esto también palabra lo utilizamos en economía. Entonces dicen que hay un equilibrio de mercado. O también a veces cuando decimos hay un equilibrio de oferta y demanda. Entonces, está la gente ingresando a clase. Ya a partir de ahora no admito más ninguno. En la clase o que alguno de ustedes le comparta pantalla. Entonces, señores, eso es lo que, entonces, punto de equilibrio, pues como ustedes dicen, son esos puntos o, donde hay balance, donde hay algo de estabilidad. Eh, Se utiliza, es la palabra equilibrio para el deporte, para la economía, para las empresas. Y aquí entonces cuando hablamos de punto de equilibrio, financieramente permite determinar el momento en el cual las ventas cubrirán exactamente los costos, expresándose en valores, porcentajes y unidades. Profe, ese punto de equilibrio ¿Sí? no hace referencia a una viabilidad en los negocios. Ahora miramos exactamente. Es importante porque el punto de equilibrio nos permite ver en cierta parte. Miren lo que dice la definición y vamos analizando. La definición que dice, permite determinar el momento en el cual las ventas cubrirán exactamente los costos. Es decir, es el momento en el cual lo que yo vendo solamente me va a poder, o sea, lo que yo vendo es solamente lo necesario para cubrir lo, los costos y los gastos. Sino que ahí dice los costos, pero está incluida lo que son también los gastos. Es decir, si yo vendo 100,000 pesos, entonces esos 100,000 pesos que yo vendí solamente me van a cubrir mis costos y mis gastos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en ese punto que dice, además muestra la magnitud de las utilidades o pérdidas de la empresa cuando las ventas excedan o caen por debajo de este punto. Y ahora vamos a mirar qué pasa cuando estamos por encima o por debajo del punto de equilibrio. Y vamos a hacer un pequeño ejemplo también para que ustedes analicen. El punto de equilibrio es un punto de referencia a partir del cual un incremento en los volúmenes de ventas generaría utilidades, pero también un decremento ocasionaría pérdidas. Por tal razón, se deben analizar algunos aspectos importantes como son costos fijos, costo variable y ventas generadas. Miren lo que nos está diciendo esta presentación.
Que si yo tengo el punto de equilibrio, a partir de ese punto de equilibrio, cualquier incremento en los volúmenes de ventas generará utilidades. Pero si yo estoy por debajo de ese volumen de ventas que yo establezco, que es el punto de equilibrio, me generará pérdida. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Si quieren, ahí anoten en un papelito. Yo sé que ya ni poquitos son los que están anotando, o mentalmente vamos a hacer el ejercicio. Un ejercicio sencillo. Yo voy a hacer tamales el día de mañana. Los tamales los voy a vender en 5,000 pesos cada tamal. Vayan anotando. Mañana voy a hacer tamales para la venta y voy a venderlos a 5,000 pesos cada tamal. Mis costos y mis gastos son de 100,000 pesos. Y yo espero hacer 50 tamales. Nuevamente, el día de mañana domingo yo voy a hacer tamales que los voy a vender a 5,000 pesos. Los costos y los gastos que me generan a mí hacer esos tamales son de 100,000 pesos. Me están mandando aquí los compañeros que los ingresen en la clase, y cada vez que uno pierde el hilo, pues cada vez que alguna persona escribe aquí a WhatsApp y eso, pierde el hilo y se pierde también como el equilibrio de la clase. Nuevamente el ejemplo de los tamales, que como también lo estoy intentando mentalmente, pues me confundo. Entonces, nuevamente, voy a vender los tamales en ¿cuánto? 5,000 pesos. Aspiro a hacer 50 tamales y los costos y los gastos son 100,000 pesos. Yo les hago una pregunta. ¿Cuántos tamales tengo que vender yo como mínimo para cubrir los costos y los gastos? Profe, disculpe, ¿cuánto dijo que eran los...? 20. 20, profe. Nuevamente, para que todos... Para sacar los 100,000, profe. 20. Para sacar los 100,000 tiene que vender 20. Exacto, entonces mire, para que de pronto los que no explicaron bien. Los tamales los voy a vender yo en 5,000 pesos. Me voy a gastar 100,000 pesos en todo, en materia prima, en la persona que le voy a pagar, de pronto en el mototaxi. Me gasto 100,000 pesos en costos y gastos. Y yo aspiro a hacer 50 tamales. Entonces, si yo vendo 20 tamales que dicen, ¿cuánto estoy vendiendo? Estoy vendiendo 20 tamales. ¿De dónde saco esos 20 tamales? Si yo vendo 20 tamales a 5,000 pesos, voy a generar unos ingresos de ¿cuánto? De 100,000. ¿Qué pasa en ese punto? Si yo vendo solamente 20 tamales y por X o Y motivo en la moto llevaba un pedido de todos los tamales adicionales y se me van a un canal, ¿qué pasa ahí? Solamente vendí 20 tamales. Pues, profe, no tiene ni ganancia ni pérdida, pues solo recuperaría Hay pérdida en la operación. ¿Qué dicen ustedes? En ese punto, se me fueron los tamales a un canal. Profe, exactamente. pues allí no habría ni pérdida ni ganancia. Por decirlo así, un equilibrio, porque pues ni perdió ni ganó. Porque, o sea, no ganó nada, pero tampoco perdió el dinero invertido porque logró vender 20 tamales que equivalen a 100,000 pesos, que fue lo invertido en la preparación del tamal. Exacto. En ese punto, Hay tiempo y la madrugada, bro. Ahí perdió el tiempo y la madrugada también, bro. bueno, lo que pasa es que Exacto, cuando hablamos, exacto. muy buena pregunta ese tema. De todas maneras, Vamos aquí a admitir que me están aquí dejando mire. Bueno, muy buen análisis que hacen ustedes. Lo que pasa es que cuando hablamos de costos, a veces cuando hacemos los análisis de costos en negocios pequeños, no cuantificamos lo que es el tiempo. ¿Cómo así el tiempo? Ustedes dicen, profe, pero perdí tiempo. No. Cuando yo hago el costo de 100,000 pesos que estoy metiendo ahí, yo tengo que meter lo que yo me voy a ganar o lo que el tamal me va a pagar a mí por el día. Digamos que en esos 100,000 pesos están incluidos los 20,000 pesos que costó mi obra de mano o mi mano de obra
por hacer los tamales. Entonces, siempre cuando hagamos los estudios de costos, dése cuenta que cuando veíamos los elementos del costo, veíamos materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Sino que lastimosamente a veces hacemos los puntos de equilibrio o los cálculos solamente con la materia prima y ahí vamos a estar equivocados. Entonces, cuando hacemos el análisis de costos y gastos, tenemos que involucrar todos los costos y los gastos. Entonces, yo tengo que involucrar la moto. Digamos, si la moto la pago yo y yo no estoy cobrando ese domicilio, entonces yo tengo que incluir ese gasto de la moto. Si el domicilio pues lo paga la persona y se lo cobra adicional, eso yo no lo ingreso ahí. Si yo de pronto me gasté un pasaje para ir al mercado a comprar todas las verduras, ese costo tengo que meterlo yo ahí a la hora de analizar los costos y los gastos. Entonces, en ese punto de 100,000, si yo lo hago juicioso, en ese punto prácticamente allí ni se ganó ni se perdió. Bueno, sigamos aquí analizando el ejemplo. Yo ya vendí 20 tamales. El día está bastante flojo y porque qué casualidad que el día domingo que yo hice el negocio, me pusieron una venta de carne asada y esa carne asada la están vendiendo muchísimo más barato y la gente se está yendo para allá. Y ustedes ya vendieron 20 tamales y todavía les sobran ¿cuánto? Les sobrarían 30 tamales. Digamos, en esas condiciones, si ustedes ven que la venta está bajita, de que ya pasaron el punto de equilibrio y todavía no han vendido esos, ¿qué los negociantes del grupo qué harían? Profe, se bajarían un poco los precios para... Tampoco es regatarlo, pero se bajarían los precios para que pues fuera más accesible para los clientes y pues lograr vender los 30 tamales restantes. Muy bien, porque mire, todo lo que yo venda adicional es ganancia. Entonces, ahí a partir de ese punto, ya uno empieza a tomar decisiones. Ustedes empiezan a disminuir de precio. Es más, los últimos tamales a veces pueden darlos por debajo del costo. En caso tal de si uno se... Exacto, porque ya los últimos tamales, ya lo que viene, entonces ustedes saben que los últimos tamales, eso todo lo que viene es ganancia. Pero eso pasa pues cuando uno toma esas decisiones, cuando son productos que son perecederos, cuando la competencia la tengo encima, cuando no tengo un imprevisto de pronto climático o un imprevisto, si yo tengo, digamos, un producto, yo vendo tortas y veo que no está saliendo y las tortas solamente me van a durar un solo día. En palabras más castizas, profe, productos que se puedan dañar, porque si son productos que se puedan conservar, como si yo tengo un almacén, o sea, estoy vendiendo prendas o algo así, pues eso se puede conservar. En el caso de productos que se puedan, por así decirlo, dañar, que se puedan echar a perder. Productos que estén a punto de vencerse. Por ejemplo, exacto. Sin embargo, por ejemplo, en el tema de si yo tengo un negocio y yo necesito liquidez, que yo necesito platita, digamos que yo necesito los compañeros que tienen negocios de ferretería. Entonces yo veo que hay unos productos ahí que no salen, que esos productos prácticamente, entonces yo, unos productos que no salen y por más que sea, los estoy vendiendo cada vez y yo necesito eso convertirlo en plata, independientemente de que esos productos no se me dañen, yo también tomo esas decisiones porque yo necesito que eso salga y yo como ya sé que los primeros que vendí los vendí a un precio y le saqué esa ganancia, yo entonces eso es lo que hacen los almacenes a veces, que los dejan al 50% y les hacen descuentos, prácticamente es porque esos productos como tal ya generaron la ganancia que iban a ganar. Entonces uno tiene la libertad de tomar estas decisiones, pero eso depende de cada contexto y de cada negocio. Todos los negocios no son lo mismo, pero lo importante es que este punto de equilibrio le sirva a uno para tomar decisiones. Bueno, ¿qué pasa si yo vendo menos de los 20 tamales? Yo no me vendí 20, sino 15. Hay pérdidas, profe. ¿De cuánto la pérdida? 25,000 pesos.
Exacto. Entonces la pérdida es de 25.000 pesos, porque voy a tener unos ingresos de 75.000 pesos y unos costos y unos gastos de 100.000. Entonces 75 que son los que el precio que me da 15 tamales, menos 100.000 pesos, que son los costos y los gastos, me da que una pérdida de 25.000 pesos. Entonces, por eso es importante conocer el punto de equilibrio en los negocios. Para la determinación del punto de equilibrio, entonces, mire, debemos conocer los costos fijos y variables de la empresa, entendiendo por costos variables, que se acuerdan que ese tema ya lo habíamos visto, costos variables aquellos que se cambian en proporción directamente con los volúmenes de producción y de venta. Ejemplo, materias primas, mano de obra de estajo y comisión. Volviendo al punto de los tamales. Ahí en los tamales, ¿cuáles vienen siendo los costos variables? Según la cantidad vendría siendo, pues, vamos a darle el arroz, la cantidad de ingredientes van a variar también. Exacto, la cantidad de los ingredientes que le vamos a decir que son. Yo hago una pregunta, profe. Claro, haga dos. Profe, y si en dado caso, por ejemplo, quedamos con 20 pasteles, un ejemplo, y decidimos hacer una promoción de dar 2 pasteles por el precio de uno, o sea, pues, aunque le ganamos, eso que le ganamos, ¿qué vendría siendo, profesor? O sea, una pérdida, o sea, no perder o sí ganar, ¿en qué quedaría eso? ¿Cómo así? ¿Cómo así? De pronto no. Nos quedaron. Profe, lo que ella pregunta es que si ella hace una la meta que se 2 por tenía 1. era vender. Exactamente, o sea, la meta que se tenía era vender todos los pasteles, ¿cierto? Para recoger el dinero. Pero resulta que no se vendieron. 250.000 pesos, todos los pasteles. Bueno, escúcheme. Pero resulta que pues no se alcanzó esa meta y se quedaron 20 pasteles. Y para no perderle tanto a la cosa, decidimos dar 2 por el precio de 1. ¿Cierto? Exacto. Aunque se logra recuperar de lo que se invirtió, de lo que se esperaba, pues también se tuvo una pérdida. O sea, ¿cómo se establece esa relación ahí? ¿Como pérdida o como ganancia? Porque es que, o sea... No se tiene pérdida. De pronto, cuando, ¿te acuerdas que cuando hacíamos el estado de resultados viene siendo la diferencia entre las ventas menos los costos y gastos? ¿Acuerdas? Y nos da la utilidad. De pronto puede pasar que tú das un tamal por debajo del costo. Por ejemplo, los tamales a ti te salieron en 2.500 y tú pasó alguien por ahí y tú le dijiste, ven acá, no tengo plata para el tamal y tú, venga, yo te lo voy a dejar. ¿Cuánto tienes? 2.000 pesos. Yo te lo dejé 2.000 pesos a ti. Date cuenta que cuando tú en ese tamal, específicamente en ese, ahí pudiste decir que unitariamente tú tuviste una pérdida. Sin embargo, cuando tú vas a hacer el estado de resultados, tú siempre colocas la venta global menos los costos. Y si tú miras el producto como tal, si ya pasaste el punto de equilibrio, que esos 2.000 pesos que vendiste el tamal solamente por 2.000 pesos, ese viene siendo una ganancia. ¿Por qué? Porque ya tú pasaste el punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque digamos que si tú no llegas a vender esos tamales, se te dañan. Y allí... Claro. Listo. Gracias, profesor. Es como, por ejemplo, hay algo que cuando uno también hace el estado de resultados, hay algo que se llama devoluciones. Cuando a mí me hacen una devolución de un producto, yo tengo que nuevamente ingresarlo y devolver la plata. Entonces, se me devuelve, como quien dice, o se me reintegra o reintegrar ese dinero. Y también cuando hago descuentos, que es lo que estamos haciendo acá, prácticamente un descuento, ese descuento viene siendo un menor valor al ingreso. Dense cuenta que cuando ustedes a veces van al ARA, a cualquier supermercado, entonces los precios como tal, ¿a qué precio, a qué valor los ingresan? Al precio que tienen en el precio de exhibición.
Sin embargo, cuando ustedes se los van a cobrar, en la parte inferior es donde dice como descuentos y ahí le aplican el porcentaje. Porque ustedes dirían, bueno, ¿y por qué no lo hacen? ¿Por qué no hacen y enseguida colocan el precio que es? ¿No? Ese es como el sistema contable porque ellos estiman unas ventas y hay una cuenta contable donde me dice cuáles son los descuentos para ingresar los descuentos que uno hace, digamos, en las empresas. Entonces, dése cuenta que si ustedes cogen una colilla, una tirilla de un almacén, ahí les va a aparecer el descuento cuando le hacen o cuando ustedes hacen una compra. Entonces, los precios siempre aparecen al precio que es, porque eso ya está determinado a ese precio. De pronto, el sistema no lo puede cambiar. Ya eso tiene unos códigos y esos códigos ingresan con ese precio y lo que hacen entonces es que ingresan el descuento. También nos dice entonces que tenemos que conocer los costos fijos, que se acuerdan que ya los vimos en las clases anteriores, pero nuevamente son los que no cambian en proporción directamente con las ventas y cuyo importe es prácticamente permanente, como son el alquiler de ambiente, los salarios, las depreciaciones y las amortizaciones. Entonces esos son los costos fijos, siempre van a ser fijos. Bueno, vamos a hacer un paréntesis aquí porque siempre hemos hablado de estos costos fijos y hubo un tema que lo voy a dejar para que ustedes vean lo que es la depreciación. ¿Qué viene siendo la depreciación? ¿Quién me dice? O bueno, yo les hago, por ejemplo, si yo compro un computador hoy en el Éxito, 1.500.000 me costó, pero que yo llegué aquí a la casa y yo me di cuenta que yo quería un computador más veloz y de pronto con una pantalla más grande. Si yo lo voy a vender, ¿cuál creen? ¿Será que me dan el mismo valor? Si acaso le dan la mitad, profe, de lo que costó. No, tampoco me vas a dar tan duro ahí. Bueno, entonces, eso es algo que los productos cuando salen de sus tiendas pierden un valor. Eso pasa con los carros, profesora. Los carros apenas salen del concesionario, enseguida pierden su valor original. Así es. Pero entonces pasa que yo no vendí ese computador, sino que yo compré mi computador para mi empresa. Compré 5 computadores y cada uno me costó 2 millones de pesos. Cada vez que yo hago una inversión en cualquier activo, yo tengo que ese activo ir depreciándolo y esa depreciación convertirla en un costo. Voy a hacerles ese ejemplo más o menos en un Excel para que ustedes aquí, por ejemplo, vamos a hacerlo aquí más grande. Yo compré un computador, lo compré por 2 millones de pesos. Entonces yo tengo que establecer cuál es la vida útil del computador. ¿Cómo así? Ese computador, ¿cuánto yo aspiro a tenerlo en la empresa? Por lo general, los equipos de cómputos, muchos los están depreciando a 1 año, algunos los están depreciando a 2 años. Eso depende. Hay unas tablas que ya te dicen cuánto se debe depreciar, sin embargo, eso también eso también depende de la empresa, porque si son unos computadores muy buenos y yo les hago mantenimiento y estoy metiendo plata, esos computadores también me pueden durar 5 años, 10 años. O sea, entonces la vida útil, yo soy quien la considero. Digamos que entonces esa vida útil, estos computadores son para un café internet y yo sé que esos computadores en 1 año la vida útil de 1 año. Yo siempre los he dicho que en 1 año prácticamente yo los estoy cambiando. Entonces, la depreciación, ¿qué es? Yo divido estos 2 millones de pesos sobre 1 año, que son 12 meses. Entonces, cada mes del 1 hasta el 12, yo tengo que hacer este ejercicio.
Entonces yo tengo los 12 meses, no lo voy a hacer hacia abajo, para que ustedes vean bien. Yo puse mi café internet y ese café internet yo le invertí 2 millones de pesos en un computador. Y yo tengo unos costos variables que son, ¿cuáles son los costos variables en internet? Que son la energía y lo que yo le pago de mano de obra a la persona que me cuida ahí. Pero yo tengo un costo fijo de depreciación mensual de ¿cuánto? De 166.000 pesos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo también, ¿se acuerdan que siempre estuvimos hablando de costos de lo que era Pero, mano? profe, Sí, eso es por un computador, ¿cierto? por ese computador, haciendo el ejercicio solamente del computador. Entonces el computador todos los meses me va, yo tengo que decir que yo tuve un costo de ese computador ¿de cuánto? De 166.000 pesos. Entonces yo cuando haga el ejercicio mío, que yo voy a calcular mi punto de equilibrio, entonces en el café internet yo tengo que también meter el costo de depreciación del computador, porque ese computador en un año, yo ya sé que ese computador yo lo tengo que cambiar, o yo ya o digamos, o yo, la experiencia me ha dicho que en 2 años ese computador no sirve para nada, porque aquí yo estoy enfrente de un colegio, que aquí los muchachos me cogen esos computadores y me los dan. Pero yo establecí que 1 año, pero hay a veces, depende de la empresa y la utilidad, establecen que es a 2 años o a 5 años, pero uno lo establece según el uso que uno le dé. Y hay una tabla que te dice que los elementos de cómputo se deprecian, ya les digo exactamente en cuánto se deprecian los elementos de cómputo. Mire lo que dice, equipos de computación por lo general los deprecian a 5 años. Ya hay esto es una propuesta que se hace para llevar contabilidad, pero entonces hay muchos que se ciñen a estos 5 años o lo hacen como yo lo estoy haciendo, dependiendo la actividad que... Entonces, volviendo al ejercicio, ese computador, ¿qué pasa? Cuando yo hago los ingresos, los costos variables de mi café internet y los costos fijos, estos costos fijos yo le tengo que ir disminuyendo todos los meses el costo de depreciación del computador, porque ese computador a mí se me va a dañar porque ya, aquí porque lo pusimos a 1 año, entonces dirán, no, profe, pero eso dura más años. Claro, podemos ponerlo a 5 años y este costo, si lo ponemos a 5 años, ya no va a ser 12, sino va a ser 60, y yo todos los meses el computador le voy a hacer a depreciar un costo muchísimo mejor si lo coloco a 5 años. Entonces, este ejercicio con el computador también se hace con las maquinarias. Entonces, las maquinarias tengo yo que depreciarlas. ¿Por qué? Y la gente no hace este ejercicio. Entonces, ustedes ponen un negocio, se compraron 10 computadores o hicieron unas inversiones en equipos de 20 millones de pesos, y ustedes cuando les preguntan, mire, ¿cómo te está yendo en el negocio? Entonces esos 20 millones de pesos ustedes lo invirtieron, sacaron esa platica del bolsillo, lo pagaron en efectivo, 20 millones de pesos, pero ustedes no saben si esos 20 millones de pesos en el mes a mes, cuánto están destinando o cuánto le están invirtiendo, cuánto le están sacando a esos 20 millones si están recuperando la inversión. Entonces eso a veces es un proyecto, por eso que uno tiene que saber estimar bien la depreciación. ¿Para qué? Porque si yo invierto en un activo, tengo que sacarle el provecho. Mire, yo trabajaba en el Fondo Emprender del SENA y allá cuando se le aprobaban los proyectos a las personas, a la gente se le daban los activos. Yo decía, ven, tú tienes que hacer el ejercicio de las ventas partiendo desde el punto de vista de que esa plata tú te la metiste en el bolsillo o tú hiciste un préstamo. Si tú hicieras un préstamo,
por 20 millones de pesos, ¿cuánto pagarías en una cuota mensual? Entonces, ¿qué quiere decir? Así que yo les digo que ustedes siempre hagan el ejercicio. Si ustedes invierten 20 millones de pesos en equipos, independientemente cuando van a analizar el tema de los ingresos, ustedes tienen que decir que esos ingresos a mí me den para pagar esos equipos que yo hice la inversión, como si ustedes hicieran un préstamo. Si ustedes prestarían 20 millones de pesos para comprar 10 computadores, ustedes todos los meses tenían que pagar eso al banco. Entonces el negocio me tiene que dar a mí para pagar esa cuota del banco. Entonces así la depreciación viene siendo un menor valor que le da a los activos por el tema del uso y del tiempo. Entonces yo cuando estoy haciendo mi balance, el primer mes a mi computador, yo en el balance, yo lo voy a anotar, me va a aparecer 20 millones menos la depreciación. Entonces ya me va a ir disminuyendo el valor que yo le voy a presentar en el balance, porque ese computador se me va a ir como en cierto sentido desgastando. Entonces yo voy a ir todos los meses disminuyendo ese valor. Entonces eso es lo que es la depreciación, que viene siendo un menor valor de los activos por el uso que uno se le va dando. Pero eso y uno lo hace ya contablemente, que desafortunadamente y a veces uno lo hace por desconocimiento, pero sabe que un equipo, por ejemplo, una moto, yo tengo un negocio y yo compré una moto. ¿Cuánto puede ser la vida útil de una moto? Entonces acá también la depreciación, usted dice, profe, pero a veces entonces la depreciación hay un precio de salvamento. Usted dice, profe, la moto me puede durar a mí 5 años, pero en 5 años yo la vendo, si me costó 5 millones de pesos, o los que tienen moto, ¿cómo es el tema de la moto? ¿A los cuántos años se puede vender? Si yo compro una moto de 8 millones de pesos, ¿a los cuántos años se puede vender y en cuánto más o menos? Profe, eso es dependiendo del kilometraje que tenga la moto. Más o menos. Sí, si ya una moto pasa vamos a ponerle como de 2.000, 3.000 kilómetros, ya el costo es menor. Porque, por ejemplo, hay motos que tienen 2, 3 años y lo que tienen son 19.000 kilómetros. Esa moto todavía puede estar costando, o sea, dependiendo del valor, pues, con que la compró. Exacto. Entonces yo invierto en una moto y yo dependiendo del uso que le dé, yo sé más o menos cuánto puede valer la moto. Cuánto vale, cuánto puede valer. Exacto. Entonces decir yo que la moto es el cuidado que tenga, o sea, en qué condiciones se encuentra todo ella en general, porque en sí, como sabemos, pierde un valor cuando sale ya del almacén donde se vende, entonces pierde un porcentaje considerable. Obviamente ya no lo pueden vender por el mismo precio, pero que puede conservar un precio considerable si tiene un cuidado bueno, o sea, que está en buenas condiciones. Exacto. Entonces yo dependiendo del uso, eso también pasa con las camionetas que hay en las empresas. Las camionetas que hay en las empresas, yo todos los meses la voy depreciando, dependiendo del uso que le estoy dando. Porque a veces uno sabe cuál es el valor de salvamento. Digamos, valor de salvamento es aquel que después de los 5 años, cuando usted va a vender la moto o va a vender el computador, por ejemplo, ese computador yo no lo obsequio, sino que yo lo vendo. Entonces, después que ese computador, después de un año que me lo acabaron los muchachos del café internet, yo siempre lo vendo en 400.000 pesos. Entonces, eso viene siendo un valor de salvamento que esos valores yo te dan bien los ingresos a la hora de hacer la contabilización de los valores de salvamento de los activos. Entonces, esas son esas figuras contables que uno siempre tiene que saber o que se hacen en el tema de los costos. Entonces, volvemos acá a la presentación. ¿Alguna pregunta de la depreciación? ¿Sí les quedó claro más o menos qué es lo que es la depreciación y para qué se utiliza? Sí, señora, me quedó claro. Bueno, les cuento que no se deprecia. Lo que no se deprecia, por ejemplo, son los lotes. Un lote no se deprecia.
El lote, al contrario, aumenta el valor, profe. Le quería preguntar Exacto. cómo se llama eso. Entonces, Epa, los lotes. cuando aumenta el valor se llama valorización. Hay muchos activos fijos como vivienda, bodegas que tampoco se deprecian, dependiendo, pues. Porque dependiendo también el mantenimiento que yo le haga, porque de pronto Eso. hay algo que se me va deteriorando, digamos una cancha de fútbol, eso se me va deteriorando, una cancha sintética, algo así, eso se va a ir como desgastando y se va dañando. Sin embargo, si yo tengo una bodega, entonces una bodega que me costó a mí 200 millones de pesos, tengo que ver y cuando veíamos los tiempos y años de depreciación, miren lo que se deprecia: muebles y enseres, equipos médicos, envases, empaques, equipos de computación. Vamos a ver cuál más. Los edificios, profesor. Entonces en el tema de los edificios, pero los edificios en construcción son fijos que no se deprecian, ¿cierto? Mire, también eso depende. Acá, por ejemplo, mire, aquí dice que hay edificios que pueden decir que tienen una vida útil de 45 años. Sí, pero eso también depende, porque hay cosas que dependen del mantenimiento que yo le estoy metiendo todos los años, no se van a depreciar, sino es más, se van a valorizar. Entonces esos gastos o esas inversiones de mantenimiento me van a conservar a mí el valor del edificio. Por ejemplo, ya sabemos que el lote no lo voy a depreciar porque eso no va a perder valor. Pero los edificios depende el mantenimiento que yo le esté haciendo. Es lo que dice, por ejemplo, vías de comunicación, 40 años. Entonces ahí existen unas tablas que ya me dicen cuántos serían, o sea, como una tabla guía de los años que yo debería depreciar. Profe. Pero esto es si yo no le meto mantenimiento. Profe. Sí. Eso, a mí casi me pasa un caso de eso, que yo hace como 6 años que estaba trabajando, yo alcancé a reunir una platica, ¿cierto? Y conocí a un señor que estaba vendiendo un lote en San Bernardo a 200 metros de la playa. Y el señor pedía 3 millones de pesos por el lote. Ajá. Entonces me dijo, hágale niña, que eso es un buen negocio, yo necesito la plata porque yo tengo a mi esposo enferma. Y yo al principio no quise. Con el que es mi esposo, pues yo me conocí en ese momento con él y él me regaló parte del dinero para comprar ese lote. Y profe, fíjese que esos lotes hoy en día, cada lote me vale 15 millones de pesos y él alcanzó a comprar otro lote también ahí mismo. Bueno, ¿hace cuánto fue? Vamos a sacarte la cuenta de cómo le fue. ¿Hace cuánto fue eso? Eso fue hace 6 años, profesor, 6, 7 años por allá. Yo creo que eso fue de uno de los primeros trabajos que yo tuve, que alcancé a reunir una platica. Entonces el señor, pues, conocido, me dijo, mire niña, con papeles y todo, y están a nombre de mi esposo, los dos, porque él también compró uno de al lado. Ok, listo. Entonces, ahí en ese caso, dése cuenta que ese lote lo que hizo fue que se valorizó. Así también pasa con las edificaciones y las construcciones, pero puede pasar a veces que un edificio o algo, dependiendo del uso, a mí se me va a ir dañando. Por ejemplo, un edificio yo lo puedo coger ahora mismo, lo compro nuevo, pero no le hago mantenimiento y digamos que allí en ese edificio se dan unas clases a estudiantes que no los cuidan. Entonces ellos con el tiempo me van a deteriorar esa obra y puede pasar que esa obra me llegue a menor valor, digamos que me dañen los pisos, que me dañen las paredes, que me dañen. Entonces eso depende. Y además influyen otras cosas que también pueden hacer que eso se valorice. Por ejemplo, por ahí enfrente de esos lotes hicieron una vía que arreglaron ahora allá en San Bernardo, que va directo como a un muelle que está ahí, algo que está ahí. Entonces exacto, eso también como que influye en la valorización del terreno. De acuerdo. Entonces, hay muchos factores que ustedes le van a generar valorización. Entonces, pero eso uno lo hace desde el punto contable. Entonces, importante que ya les quedó claro el tema de depreciación. Entonces, ustedes siempre que hagan una inversión en un negocio,
Entonces esos activos tienen que ir depreciándolo porque eso viene siendo unos gastos que ustedes tienen que incluir. Es más, mire, cuando hacemos los tamales, listo, voy a hacer tamales todos los domingos y yo compré una olla que me costó 500.000 pesos y la olla nunca la he metido en el gasto del tamal. Y yo siempre hago el ejercicio de los gastos de los tamales, incluyo la materia prima, la mano de obra y la mano de obra. Y nunca incluyo los tamales. Perdón, la olla. Entonces yo la olla todos los meses tengo que calcularla ahí porque esa olla pues viene siendo un activo, pero eso yo tengo que sacarle ese activo que le invertí o esa platita de la olla, yo tengo que sacárselo a los tamales. Es por eso que a veces Para calcular el porcentaje de depreciación. exacto, a veces ustedes comparan y se dicen, bueno, en este restaurante, ¿por qué las cosas son más costosas? Pero ustedes se dan cuenta que no es lo mismo un sitio donde invierten en unos muebles, invierten en una ventilación, invierten en un aire acondicionado, hacen esas inversiones grandes, esa gente se tiene que sacar la plata. A diferencia de alguien que yo me como el almuerzo, de pronto en un sitio donde solamente tienen un ventiladorcito, no pagan alquiler y además de eso, una mesita de plástico y una silla de plástico. ¿Vieron la diferencia? O sea, por eso es que los precios en unos sitios tienen que ser diferentes a los precios que yo consigo en otros sitios que no tienen las mismas condiciones y adecuaciones. Porque a veces nos pasa así. No, pero mire, la misma sopa de mondongo que yo compro aquí, la compro allá. Pero tenemos que analizar todo el contexto. Porque uno tiene que analizar desde el punto de vista de usuario y también de empresario. Entonces, desde los dos puntos de vista y tomar ese criterio. Entonces, ¿cuál es la fórmula para calcular el punto de equilibrio? Entonces decíamos que el punto de equilibrio lo podemos calcular en pesos. Cuando hicimos el ejemplo de los tamales, decíamos que el punto de equilibrio, ¿cuánto era? 100.000 pesos. ¿Y cuál es la fórmula? Aquí viene siendo la fórmula. Costo fijo menos costo fijo sobre en el numerador sobre 1 menos costo variable sobre las ventas. Entonces, mire aquí, ahora hacemos un ejemplo y es bueno si tienen algo para anotar, que anoten la fórmula, porque ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio con el ejemplo y después nos va a quedar acá en la presentación o le hagan el capture a esta diapositiva. Punto de equilibrio igual a costo fijo sobre 1 menos costo variable sobre ventas totales. Aquí, señores, en esta clase de fórmulas, porque ustedes se confunden mucho y a veces con el tema de que a veces dicen que son malos para las matemáticas, primero uno tiene que hacer las operaciones más pequeñas y después hacer las operaciones grandes. Entonces, a veces ustedes, yo no sé cómo hacen, cómo meten en la calculadora y entonces enseguida hacen costo fijo. Yo no sé cómo hacen esas operaciones y a veces les dan unos valores que no son lógicos. A veces yo cuando hacían el tema de la nómina, a veces yo no sé, me escribió alguno, profe, mire, me dio un porcentaje de 2000%. Ya, pero obvio que ese valor 2000% o algo así, eso debe estar malo, porque si algo aumentó de 10 a 20 o 10 a 25, eso no puede ser 10.000%. No, a veces los cálculos en la calculadora y como utilizamos los celulares, ustedes ahora poquitos el que tienen calculadora, entonces por eso que tenemos que utilizar bien los paréntesis para hacer los cálculos. Entonces aquí prácticamente le estoy dando la fórmula. Es que el tema de fórmulas, esto se comprende ahora que lo analicemos. Pero más que todo aquí, no tanto la fórmula, sino la interpretación. El punto de equilibrio entonces lo que dice, que ya lo dijimos inicialmente, es el punto en el cual son las ventas necesarias en monto de dinero para que la empresa opere sin pérdidas ni ganancias. Si las ventas del negocio están por debajo de esta cantidad, la empresa pierde. Si están por encima, la empresa mencionada, por encima de la cifra mencionada son utilidades. Punto de equilibrio en porcentaje. Entonces, viene siendo el costo fijo sobre las ventas totales menos
y los costos variables. ¿Qué me está diciendo ahí? Este análisis de punto de equilibrio se refiere al porcentaje de los ingresos empleados para pagar costos fijos y costos variables. Entonces, viene siendo, si me da 50%, quiere decir que el 50% son de los ingresos empleados para pagar costos fijos y costos variables. Y también tenemos, anoten estas fórmulas, empleando el punto de equilibrio en unidades producidas. Indicará el número de unidades a vender para cubrir los costos fijos y los variables. ¿Cuánto nos dio en el ejemplo que hicimos inicialmente? Nos dio 20 tamales. Entonces ese viene siendo el punto de equilibrio. Si yo les pregunto en los tamales, ¿cuál es el punto de equilibrio? Ustedes dicen, profe, son 20 tamales o 100,000 pesos. Porque entonces el punto de equilibrio se puede dar en unidades y en cantidades. Perdón, en unidades y en dinero. Entonces, aquí vamos a hacer este ejemplo. Como todos anotaron la fórmula, yo les estoy dando unos datos. Costo fijo de 295, costo variable de 395,000, ventas totales de 815,000 y unidades producidas de 202,250. Entonces, calculemos el punto de equilibrio en pesos. ¿Cuál es la fórmula que se utiliza? Costos fijos sobre costos variables, menos 1 por costos variables sobre ventas total. Entonces, punto de equilibrio. Costo fijo, ¿cuánto es? 295,000 pesos. 1 menos, este viene siendo costo variable, 295 sobre 815,000. Hagan todos esta operación, todos. Cuando digo todos es todo porque les va a... Y me dicen a quién le dio y a quién no le dio. Porque aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Prácticamente reemplazando la fórmula. Sino que lo que decía es que a veces anotamos la fórmula y a la hora que vamos a hacer los cálculos nos podemos equivocar. Díganme quién le dio y ahí a veces dan unos valores diferentes y me dicen qué valor le está dando. Si les da ese valor ahí. Bueno, vamos a empezar a preguntar. Iván, que tiene una foto llamativa allí en el perfil. Iván Negrete. ¿Cuánto te dio, Iván? Hiciste el cálculo. Profe, ¿me puedes repetir, bro? Iván, la idea era que hiciéramos este cálculo que aparece aquí. Que da 572,440. Entonces, que lo hicieras en tu calculadora y decir si te dio o si te dio un valor aproximado. Este valor que aparece aquí. Profe, un valor aproximado. A mí me dio ¿Cuánto te dio, Iván? 571, bro. ¿Y por qué? ¿Cómo lo hiciste? Profe, me guié de lo que está en el ejercicio, pero no. Y lo que usted estaba explicando, pero no. No, entonces se nota que no lo hiciste, porque eso no da 571 por ningún lado. ¿Cómo, ¿A quién más le dio?
¿Quién más lo hizo? Y dígame cuánto le dio. ¿A quién no le dio 572.440? Vamos a seguir preguntando. Están como... Profe, yo lo hice desde el celular y ahí me dio 439. O sea, terminando en 439. Ah, no, eso es lo mismo. Vamos a preguntarle a Liliana Pérez, a ver si la gente está aquí o me dejaron aquí hablando solo sin fuerza. Profe, yo estoy aquí. Yo no lo he dejado solo. Lo único que tengo aquí es que no sé cómo aplicar el -1. Muy bien, eso era lo que yo quería, que me hicieran esa clase de preguntas. Por dos, profe, estoy como la señora Liliana. Muy bien. Sino que no hablan y después me escriben el domingo a las 10 de la noche a preguntarme, Yo profe, estaba ¿está bien? confundida, mire, a mí aplicándolo a mi imaginación me dio 528. Venga, yo les ayudo, pero A mí me da sin plan como no hablan, al aplicar ese -1. mire, ustedes no saben cuando me escriben a mí el domingo a las 10 de la noche preguntarme, profe, a mí me dio tanto y yo. Pero bueno, hay que tener paciencia. Listo, entonces vamos a hacer el ejercicio. Digamos que yo lo voy a hacer aquí en Excel porque es donde tengo una nota. ¿Qué tenemos que hacer primero? Este cálculo que aparece aquí. Este cálculo que aparece aquí, el 195 sobre el 215. Atención, todos están viendo mi pantalla, voy a poner una grande para que lo vean. Profe, yo lo hice así, hice el cálculo primero de 395.000 entre 815.000. Entonces, 395.000 815.000. Entonces hago el cálculo de 395 menos 815. Perdón, sobre la división me da todo este valor que va a aparecer. Entonces, esto que me dio a mí, que viene siendo la división de estos dos señores, yo voy a hacer 1 menos 0. Vamos a hacerlo así para que ustedes vean. En estos cálculos de punto de equilibrio, les aconsejo que utilicen todo el número completo, todas las sentencias. Entonces, ¿cuánto me da la parte de abajo en el denominador? ¿Están siguiendo el ejercicio? Entonces, en la parte de abajo me da 0.51. Sí, señor. Entonces, ¿ahora qué hago? Divido 295.000 sobre ¿cuánto? Hagan ustedes allá en sus calculadoras. 295.000 sobre 0.51, 5 y todo ese numerito que aparece ahí. Háganlo y me dicen cuánto da. 295.000, que es la parte superior, sobre este número que aparece. Profe, a mí me dio 572.440. ¿Cuánto les da? 572.440. Bueno, ese es el valor. Entonces, vieron que son cálculos Profe, pero sencillos. es que los cálculos no salen en los calculadores. No nos sale, porque yo ese procedimiento lo hice con usted, me lo acaba de decir y en mi celular no me dio. Vamos a hacerlo a ver. 295.000 sobre 572.440. Fue lo mismo que yo tengo acá. Listo, que de pronto no me dio 572.000, pero me dio 571 o una cifra aproximada, pero entonces siempre tengo que utilizar toda la centésima porque mire, si yo utilizo solamente, por ejemplo, 0.51, entonces me va a dar 295.000
sobre 0.51, perdón, 295.000. Sobre 0.71 me da, porque me está dando así. Profe, ¿será que me hace un favor usted repite ese paso? Porque igual como usted le dio ahí 57.84 fue el que me dio a mí. Entonces, Es que usted me ese es hace el el valor. favor y repite ese paso, profe. Exacto, no. Lo que les Usted quiero me hace el favor y repite el paso. Listo. Primero que hicimos, ustedes ven la fórmula aquí, ustedes esta fórmula pues la copian en su cuaderno. Primero uno hace la Ahí ven el operación. dato, pues. Usted primero uno hace la operación de este sobre este, 395 sobre 815. Entonces, ¿qué viene siendo este? 395.000 sobre 815.000 le da 0.48466258. A este valor yo voy a hacer 1 menos ese valor. Entonces, 1 menos ese valor, que ustedes lo ven aquí, 1 menos ese valor, en la parte aquí de la fórmula, entonces me da 0.5155. Entonces, 295.000 los divido yo sobre este 0.51 y me da 572.440. Entonces, 572.440. Bueno, ahora sí, profe, es que me estaba hablando un paso. Que tenemos que utilizar todas las centésimas para que nos dé el ejercicio. Y se cuenta que supuesta a simple vista es algo muy sencillo, pero que nos equivocamos de pronto en un cálculo y ya, como diría uno, cagamos todo el ejercicio. Continuamos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las ventas necesarias para que la empresa opere sin pérdidas y ganancias deben llegar a 571.440. El punto de equilibrio. ¿Podría regalarme completo? ¿Cómo? Bueno, usted dio los datos, es que no te hace escribir lo último. Aquí. Exacto, profe. Gracias, un momento. Bueno, continuamos. Entonces, el punto de equilibrio en porcentaje es más sencillo. Nos vamos a la fórmula y el punto de equilibrio en porcentaje es costo fijo sobre las ventas totales menos los costos variables por 100. Costo fijo 295.000. Costo ventas menos costos variables. El micrófono, por favor, nos daría 70%. Entonces, mire, lo más que todo aquí es el análisis. Estos son los análisis que ustedes deben comprender. El porcentaje que nos da aquí manejado indica que las ventas de que las ventas totales, el 70% es empleado para el pago de costos fijos y el 30% para el pago de costos variables. Perdón, el 30% es la utilidad neta que se obtiene en la empresa. Entonces, el 30% yo lo aplico, lo uso para el pago de costos fijos y variables, el 30% es la utilidad neta que se obtiene para la empresa en mi punto de equilibrio. Y acá, pues, nos piden el punto de equilibrio en unidades. Jimena, el micrófono. Nos piden el punto de vista en unidades y entonces lo que hacemos es aplicar la fórmula. Esta vez se cuenta que la fórmula es más sencilla, esto no tiene pérdida. Hago la parte superior, punto de equilibrio en unidades es igual a ¿qué? Entonces me voy aquí a la fórmula, costo fijo por unidades producidas, costo fijo de 295.000 por unidades producidas, que son 2.250, menos las ventas, sobre las ventas menos los costos variables. Entonces me da 1.580. Entonces, para que la empresa esté en un punto donde no existan pérdidas ni ganancias, se debe vender 1.500 o 800 unidades, considerando que conforme aumenten las unidades vendidas, la utilidad se incrementará. Entonces, este tema del punto de equilibrio, yo hoy les voy a dejar un taller y eso ya cuando uno, y hay unos ejercicios ahí en plataforma que les van a servir para que ustedes miren. Estos ejercicios que yo les presenté aquí y que se les hizo el ejemplo es lo más sencillo del mundo. También tenemos
una fórmula de hallar el punto de equilibrio mediante el método gráfico. ¿Se acuerdan que ustedes en muchas de las materias o cuando vieron estadística, cuando vieron, sí, más que todo estadística o vieron en el colegio, bueno, cuando vieron en el colegio estadística y matemáticas, ¿se acuerdan que utilizaban las gráficas? Las gráficas, y estas gráficas uno nunca se les debe olvidar como en qué consisten las gráficas, porque las gráficas y esas preguntas siempre las hacen en las pruebas saber. Entonces aquí, ¿se acuerdan que anteriormente los primeros temas que vimos la tabla donde nos aparecían los costos? Entonces miren que a ciertas cantidades, esto ya lo habíamos hecho, sino que ahora lo que se hace uno es que lo grafica. Entonces aquí nos están dando, perdón, una información, que Q son las unidades vendidas. Entonces, la primera columna son las unidades vendidas, después viene la columna de los costos variables, después viene la columna de los costos fijos, la columna de los costos totales, de los ingresos totales y de la utilidad que viene siendo los ingresos totales menos costos totales. En muchos, allí que no les he dado pues la información del taller que hicieron, a veces entonces yo les daba, cuando ustedes hicieron el método de costos, WEX, que a veces entonces yo les decía calculen la utilidad y como no estaba en la tabla no lo calculaban. La utilidad viene siendo los ingresos totales menos los costos totales. Entonces aquí, más que todo, es identificar gráficamente qué viene siendo el punto de equilibrio. Dese cuenta, acuérdense que siempre, pues en el eje de las X estamos o graficamos las unidades. Graficamos las unidades y en el eje de las Y, por lo general siempre graficamos lo que son ingresos o valores que son representativos en dinero. Entonces miren que aquí hay varias gráficas. La gráfica verde, la línea verde que ustedes ven aquí, está representada que el costo fijo. ¿El costo fijo cuánto es? 600. Entonces, ¿qué me está diciendo esta gráfica? Que produzco yo 5 unidades, el costo fijo es de 600. Produzco 10 unidades, el costo fijo es de 600. Produzco 15 unidades, el costo fijo es de 600. 20 unidades, el costo fijo siempre va a ser de 600. Eso no, entonces, esa viene siendo la gráfica de la línea verde que ustedes ven ahí. La línea, los costos totales, que viene siendo esta gráfica, que ustedes ven aquí que ellos la están siguiendo en el mouse. Entonces, los costos totales, se cuenta que viene siendo estos valores que están aquí. Entonces, yo grafico los costos totales que me van dando a mí a medida de que yo voy produciendo. Y después grafico los ingresos totales. Los ingresos totales, se cuenta que vienen siendo las ventas. Entonces, esta gráfica son los ingresos totales a medida de que yo voy produciendo. Entonces, el punto de equilibrio es donde se interceptan estas dos gráficas. Que si ustedes hacen el ejercicio en un cuaderno o en una hoja que tenga todas las milésimas para graficar, que anteriormente se acuerdan que en el colegio nos las pedían, no sé si en la universidad aquí han hecho esos ejercicios. Entonces, esta intersección de este punto de equilibrio aquí le debe dar el mismo valor en el cual ustedes hallan la fórmula. ¿Qué quiere decir? Que el punto de equilibrio mediante el método gráfico también le tiene que dar el mismo valor en el cual yo hago cuando aplico las fórmulas que vimos anteriormente. Entonces, ¿qué quiere decir? Aquí el punto de equilibrio nos está diciendo que este punto se intersecta, que los costos totales son iguales a los ingresos. Entonces, prácticamente esto es lo que nos está diciendo esta gráfica, que el punto de intersección aquí, punto de equilibrio, es donde se intersectan, y cuando los costos totales son igual a los ingresos. Es decir, este punto de equilibrio, si ustedes ven en la gráfica, ¿cuánto puede ser? ¿Cuánto puede ser este valor como por aquí? ¿Cuántos serían los ingresos? Como 900, ¿no? 900. 900 más. 900. Que también lo comprobamos en la tabla acá.
porque acá en la tabla ya nos está dando el punto de equilibrio, aquí donde el ingreso y los costos es igual a 0. Aquí en la tabla, antes de graficar, ya nos estábamos dando cuenta. Sin embargo, yo miro aquí y me voy aquí a la gráfica y me daría 900, porque cada casillita me marca 100, 100, 200, 300, 400, 500 y así sucesivamente. Entonces, ese es el punto de equilibrio del método gráfico. Entonces, eso es lo que es punto de equilibrio. ¿Alguna pregunta, duda del punto de equilibrio? Más que todo ahí en punto de equilibrio es que ustedes analicen y contextualicen las interpretaciones del punto de equilibrio. Bueno, entonces continuado con un tema que es parecido al punto de equilibrio, o digamos que es hermano, que es el el margen de contribución. Margen de contribución. También aquí lo importante es que ustedes escuchen estos términos y ustedes sepan más que todo la interpretación, porque las fórmulas a uno mañana o pasado se le van a olvidar. El margen de contribución es la diferencia entre el precio menos los costos variables. Es considerado también como el exceso de ingresos con respecto a los costos variables, el exceso que debe cubrir los costos y la utilidad o ganancia. Muchos dirán, profe, no entendí esa definición. Les voy a decir que es más que todo que nos están diciendo. Mire, señor, el margen de contribución viene siendo, ustedes cogen la venta y a eso le quitan los costos variables. Sí, listo, yo le tuve la venta y le quité los costos variables, pero ¿para qué me sirve esa información? Lo que me da allí viene siendo, miren lo que dice aquí, viene siendo lo que me da aquí en margen de contribución, me debe cubrir a mí los costos fijos y la utilidad. O sea, entonces margen de contribución es un indicador que me va a decir a mí cuánto me queda para cubrir los costos fijos y la utilidad que se le da a los socios. Entonces, volviendo al punto, el precio de venta está conformado siempre por los elementos. O sea, cuando yo tengo un precio de venta, se supone que el precio de venta está incluido un costo fijo, un costo variable y la utilidad que yo le quiero ganar a ese producto. Si ustedes van a decir, voy a vender tamales, nuevamente, entonces el tamal tiene un costo fijo de 200, un costo variable de 2000, y entonces yo digo, listo, la utilidad que voy a ganar a ese tamal es de X porcentaje, entonces ese me va a dar el precio de venta. Entonces la fórmula para calcular el margen de contribución es muy sencilla, puesto que todo lo que se debe restar al precio de venta unitario es el coste variable unitario. Muy bien, entonces aquí estos margen de contribución lo podemos hallar de forma unitaria cuando estamos hablando por unidad, o lo podemos hallar margen de contribución total. Entonces, tenemos este ejemplo, precio de venta 6.000, costo fijo 2.000 y costo variable 2.000. Entonces aquí margen de contribución, ¿cuánto es? Margen de contribución es precio de venta, que son los 6.000, menos ¿cuánto? Los costos variables. Pero más que todo, menos 3.000. Que desde ese 3.000 es, ese 3.000, ¿qué significa? Que ya lo dijimos. O sea, esa persona o ese producto, con esos 3.000 ¿qué debe hacer? O ¿qué significa? Que con eso debe cubrir los costos fijos, y además de que cubra los costos fijos, después que cubra los costos fijos, le va a quedar una utilidad. Por ejemplo, aquí continuando con la explicación, la contribución hacia la empresa, margen de contribución es el que permite determinar cuánto se está contribuyendo un determinado producto a la empresa. Es el que te permite identificar en qué medidas es aconsejable seguir con la producción de este artículo. ¿Por qué se calcula esto? Porque en las empresas, por lo general, no se produce un solo producto, sino que yo tengo que calcular el margen de contribución de cada uno de los productos.
De pronto yo tengo un servicio, por ejemplo, laboratorio. Ese servicio laboratorio, el margen de contribución es menor que el margen de contribución de un servicio atención especializada. Entonces, yo tengo que analizar cuál es el margen de contribución de cada uno de mis servicios, productos o servicios para tomar decisiones. ¿Por qué es importante para la empresa? Porque es la cantidad de ingresos que queda para cubrir los costos fijos y proporcionar un retorno a los accionistas después de que los costos variables sean cubiertos. Lo que pasa es que a veces es algo como embolatado, pero esto que ustedes ven aquí viene siendo como la definición y para qué es importante para la empresa. Es la cantidad de ingresos que queda para cubrir los costos fijos y proporcionar a los accionistas después una ganancia después de que los costos variables sean cubiertos. Una empresa con una estructura de costos muy variables a menudo tiene un margen de contribución muy grande. Esto es importante porque disminuye el punto de equilibrio y aumenta la rentabilidad. Entonces, prácticamente, ¿qué nos está diciendo aquí? Cuando nosotros tenemos unos márgenes de contribución muchísimo más grandes, tienen que ver con la utilidad. Entonces, si yo tengo unos márgenes de contribución muchísimo más grandes por producto, eso me va a garantizar a mí que yo tenga una mayor utilidad y pueda, pues, generar ganancias y el retorno de la inversión de los accionistas. Aquí también, ¿qué me evalúa el margen de contribución? Evalúa la liquidez de la compañía. Mientras más rápido se recupere el proyecto, menos sufre la liquidez. Visualiza la recuperación en el tiempo o la relación que se demora el dinero en el tiempo para recuperarse. Entonces, si el margen de contribución es positivo, permite absorber el costo fijo y generar un margen de utilidad o ganancia esperada. Entonces, miremos un ejemplo para que de pronto ya nos vayamos como ubicando. Este es un pequeño ejemplo que tenemos aquí. Esta compañía vende un solo producto. El precio de venta es de 6.400. Si quieres, vayan anotando. Precio de venta, 6.400. Los costos de producción variables son 2.400 y los gastos variables son 480. Entonces, ahí nos dicen que hallemos el margen de contribución y margen de contribución unitario. Ahí hay un dato que hace falta. Las ventas son de 600, que no está anotada ahí en el ejemplo. Entonces, nuevamente, las ventas son de 600. Vende un solo producto, el precio de venta es de 6.400 y los costos de producción variables son de 2.400 y tiene un costo de administración y ventas también variables por 480. Entonces, aquí solamente es aplicar la fórmula. Margen de contribución se representa con la MC. Precio de venta es P. Q, volumen de actividad o ventas. Las cantidades de unidades, que en este caso no, el ejercicio no lo dice, pero son 600. Aquí BU son los costos y gastos variables por unidad. Entonces, margen de contribución aquí es igual. Sencillo. Precio de venta por la cantidad, que es entonces el precio de venta, que aquí me lo dice el ejercicio, es de 6.400. Tenemos aquí. Por 600 menos los costos variables. Los costos variables, se cuenta que me están diciendo que hay unos costos de producción de 2.400 más 480. Entonces yo tengo que sumar esos dos costos. Me da los costos variables por 600. Entonces aquí mi margen de contribución, ¿cuánto me dio? 2.180.000. Entonces ahora después me dicen que hay el margen de contribución unitario. Este valor yo lo puedo dividir automáticamente entre 600. Mire, el margen de contribución unitaria, porque yo sé que son 600 unidades y me da enseguida las 1.520 unidades. Con su defecto, aplico la fórmula. Precio menos costo variable. Entonces, el precio es 6.400 menos 2.280 y me tiene que dar lo mismo. Estos, señores, ya cuando ustedes hagan los ejercicios y ya se sienten como analizar y aplicar la fórmula, ya lo van comprendiendo. Es como cuando uno veía matemáticas. Uno copiaba el ejercicio
que el profesor en la clase y tenía que hacer 1 o 2 ejercicios en la casa para comprender. Y acá, sí. Profe, disculpe, ¿podría repetir la segunda parte? Esa, Listo. ¿podría repetirla? No entendí lo primero. Denme un segundo. La primera parte, profe, de donde está el margen de contribución. Exacto, bueno. Ya hallamos en el ejercicio, en la parte A, hallamos margen de contribución total. Entonces, en el punto B nos piden el margen de contribución unitario. Entonces, el margen de contribución unitario lo puedo hacer de 2 formas. El margen de contribución total, que fue el que me dio en el punto A, 2.112.000, lo divido sobre ¿cuánto? Sobre 600, que son las unidades a vender. Entonces, las unidades a vender, entonces divido yo 2.112.000 sobre 600 y me da 2.520. Eso es una forma de hacerlo. Hay una segunda forma de hacerlo, que es aplicando la fórmula. Esto aquí no se confundan con todos estos despejes que hay aquí, sino que la fórmula, ¿se acuerdan que me dice que margen de contribución es precio menos costo variable? Es la misma fórmula que vimos acá. Precio de la venta menos costo variable. Entonces, ¿cuánto es el precio? 6.400 de una unidad. ¿Cuánto es el costo variable? 2.800. ¿Me da cuánto margen de contribución? 3.520 por unidad. Entonces, ese viene siendo el margen de contribución unitario. Yo lo puedo hacer con la fórmula o dividiendo el margen de contribución total por unidad. Y después el tercer punto me dice que el porcentaje del margen de contribución. Entonces, ahí el margen de contribución que ya me dio en el punto A 2.122.000, perdón, 2.112.000, entonces yo lo voy a dividir sobre ¿qué? Sobre las ventas. Entonces, ahí prácticamente me está diciendo, mire señor, ahí el porcentaje del margen de contribución. Entonces me da aquí 55%. Corresponde el porcentaje que el productor quiere ganar sobre el costo invertido. Entonces, estos cálculos son a veces sencillos, sino que la idea es saber cómo digamos, cómo interpretarlos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, a mí Profe, me la dio primera fórmula la podría, lo que pasa es que no la copié. ¿Cuál? La del inciso B. Esa, profe, no la copié. A mí no me dio esa, profe. ¿Cuál? Porque Vamos a ver. la del precio menos los gastos variables por unidad y no me da el precio. ¿Cómo lo estás haciendo? Dime a ver. Estoy restando las 6.400, los 2.880. ¿Será que mi celular me da la calculadora más configurada, pero no me da? Dime la marca de tu celular para no comprarnos de eso. Sí. A mí se me da exacto, profe, en la calculadora. ¿Cuánto te da? 2.150, pero lo hago aquí en el cuaderno y si me da en el cuaderno, si me da en el celular, no. Bueno, entonces ahí Sí, pero toca pedir para diciembre un celular. No me confundí. Okay, bueno, entonces mire, muchachos. Este viene siendo el tema del día de hoy. Estos dos puntos. Esos dos temas que es margen de contribución y punto de equilibrio. A nivel financiero hay muchos más. Cuando ustedes vayan a ver finanzas, van a ver, de pronto hasta vuelven a ver este tema porque eso viene siendo como los indicadores financieros.
que más adelante cuando ustedes vayan a dar finanzas, pues van a ver estos términos o estos conceptos los vuelven a ver porque uno ve entonces ya indicadores de liquidez, de solvencia, varios indicadores para uno interpretar los estados financieros y toda la información financiera que tiene. Entonces, yo les dejé un taller en grupos de 4 sobre estos dos temas, punto de equilibrio, y también les aconsejo que se vean la información, cómo calcular el punto de equilibrio para cuando las empresas tienen varios productos. Porque se cuenta que aquí hicimos el ejercicio como si la empresa produjera un solo producto. Entonces, para que lo hagamos cuando hay varios productos, lo que se hace es una ponderación. ¿Cómo hace una ponderación? Entonces yo miro el peso que tiene cada uno y le aplico una fórmula totalmente diferente. Pero la interpretación es la misma. Entonces, para que tengan en cuenta eso. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? Bueno, también les tengo, estoy en deuda con ustedes, pasarles la segunda nota. En esto, a ver, hacemos el esfuerzo. En estos días ya les paso la segunda nota a su grupo, al grupo de WhatsApp, y cualquier cosa, pues me dicen si hay alguna falla o algo para cambiar. Entonces, señores. Profe. Sí, señor. ¿Usted puede pasar esta clase al grupo de WhatsApp? Sí, claro, yo les voy a pasar ahora la grabación y además de eso, toda esta información ya se les subió a una plataforma. Y también hay una plataforma, un archivo que dice ejercicios de punto de equilibrio y le subí el taller. Ok, profe. Sí. Ok, profesor, si tenemos alguna duda en el momento de desarrollar el taller, le estaré comunicando. Claro, está una hora prudente. Sí, señor. Listo, no hay problema. Bueno, entonces voy a dejar de grabar para que me baje enseguida la grabación y poderla subir y compartírsela, porque de pronto si tienen alguna duda, ven la grabación y pues a la hora de calcular.